Bienvenidos a Foros Conexión Solidaria, un espacio virtual creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para visibilizar y fortalecer al sector solidario. Reunimos a expertos, líderes gremiales y representantes de gobierno en un mismo escenario para discutir los temas de mayor relevancia e interés en la actualidad. Conéctese cada miércoles a partir de las 4 de la tarde y siga la transmisión del evento en vivo a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. A continuación lo invitamos a participar activamente en el foro Construcción PCM, Educación Solidaria y Trámite de Acreditación. Bienvenidos. La educación solidaria es un proceso orientado a fortalecer la práctica de valores como la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua con el fin de generar actividades y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente a la misión que deben cumplir las organizaciones solidarias para consolidar procesos de autogestión empresarial en funciones del desarrollo de la calidad de vida de los asociados y de la comunidad en general. Una de las funciones de la educación solidaria es la construcción participativa del proyecto educativo socioempresarial PCM, una herramienta de gestión que permite identificar las necesidades de formación de todas las personas que conforman una organización solidaria con el objetivo de lograr el desarrollo o fortalecimiento de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para el mejor desempeño de la organización. Cuando los miembros de una organización comprenden la importancia del PCM, lo construyen en equipo y atendiendo a las necesidades reales y a los principios solidarios de manera integral e independiente, desarrollan una herramienta que les permite optimizar recursos, tiempo y los talentos de todos los actores de la organización. Nosotros llevamos cultivando 30 años mora y siempre ha sido individual, cada cual por su lado, y eso no nos ha dejado como progresar en sí la región. Pero pues ahorita que ya estamos en este proceso asociativo, la gente ha respondido y prácticamente todos hemos entendido que lo mejor es estar asociado. En este proceso de lo asociativo, pues nosotros, claro, hemos visto que es mucho más rentable, ya nos escuchan, ya vienen los proyectos, ya podemos aspirar a una comercialización en conjunto con unos mejores precios. Y pues la gente ha ido entendiendo eso en el proceso, en el andar de ir con la asociación, lo ha ido entendiendo y actualmente habemos 20 socios. Organizaciones solidarias con nosotros nos han traído bastantes puntos, han hecho unos talleres muy chéveres que los hemos hecho aquí entre todos, como fijar las metas, cuál es nuestro árbol de nuestra vida, cuáles son los frutos que hemos tenido hasta el momento, qué es lo que queremos ser en el futuro. Sí, son cosas chéveres. Todo es crecimiento. Cada vez que nos reunimos aprendemos cosas nuevas, crecemos y avanzamos. Y la idea es pues, llegar mucho más lejos y, como te digo, dejar un legado para que quede para nuestra descendencia. Se puede, claro, es que estamos con toda la energía y con todas las ganas de salir adelante. Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Apoyamos experiencias que transforman vidas. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Foros Conexión Solidaria. Es este lugar que hemos abierto para estar mucho más cerca de la gente y poder traer líderes de opinión que nos permitan satisfacer las necesidades que muchos de nuestra audiencia nos ha solicitado para poder atender inquietudes en beneficio del sector de la economía solidaria. Como bien lo dijimos al principio de nuestro video, nuestro tema de hoy es la construcción del PCM, Educación Solidaria y el trámite de acreditación. Para esto hemos invitado a un grupo de panelistas, inclusive nuestro moderador pertenecen a una corporación. Además de que cada uno de ellos hace parte de diferentes organizaciones universitarias académicas en sus regiones, hacen parte de una corporación. Esta corporación es liderada por Lina Giubicelli Blanco, que es la directora de la corporación Único Sol, la que nos va a acompañar hoy para dar apertura a este trabajo que vamos a realizar en conjunto con todos ustedes, con el fin de que podamos construir un PCM, va a ser nacional, regional, local. Ustedes nos van a
indicar cuál es el camino que debe tomar la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a ayudarnos a montar una línea, una hoja de ruta que nos permita dar cumplimiento a la Ley 1780 en cuanto a la implementación de la educación solidaria a nivel nacional y nuestro trámite de acreditación. Pero para no extendernos más, quiero presentarles a nuestro moderador, que es Darío Castillo. Darío Castillo nos acompaña hoy desde Canadá, es nuestro invitado internacional, él hace parte del CIREC Internacional en Canadá, hace parte también, es cofundador del grupo de la red Unicosol, conoce a todos los invitados y tiene en su ADN inmiscuido el tema de la educación solidaria y por eso va a ser de gran compañía. Contamos también con el acompañamiento del profesor Ricardo Dávila, que es director o presidente emérito de Unicosol, Colombia Pérez, que hace parte de la Universidad Cooperativa de Colombia y líder de directora del Instituto Indesco, y el profesor Miguel Fajardo, que es el actual director de Estudios de Economía Solidaria en la Universidad Unisan Gil. Pero pues Darío, no quiero quitarle espacio, quiero que usted sea el que hable, nos cuente cómo vamos a visibilizar la gestión de la educación solidaria en nuestras organizaciones, por qué es importante el PCN en una organización solidaria y qué pasa cuando una organización solidaria no cuenta con el PCN. Darío, bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Rafael González. Un abrazo aquí desde Montreal, Canadá, para ti, para todo el equipo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que se encarga del fomento de la economía solidaria. En esa carrera décima número 1562, si mal no recuerdo, ya se me está escapando mi dirección, allá trabajé. 1522. Existía ¿Cómo, Rafael? 1522. Eso, 1522. Allá estuve trabajando cuando era el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, una entidad a la cual le tengo mucho agradecimiento y guardo grandes recuerdos y buenos amigos que siguen trabajando en lo que hoy es la unidad. Pues bien, como ya dijo Rafael, este es un tema que nos convoca a todos. Saludamos a las personas que a través de las diferentes redes sociales están entrando, las personas que están a través de Facebook Live, las personas que están sumándose a través de las diferentes redes que nos ofrece hoy la UAEOS para esta conexión solidaria. El mundo está en crisis hace muchos años y tal vez el COVID lo que hizo fue que nos quitó las vendas mágicas que no nos dejaban ver. Justamente en esta crisis emerge con mayor fuerza las voces desde diferentes partes del mundo, ¿no?, que claman por una respuesta diferente, una respuesta desde la economía solidaria. Ahí es donde nosotros en Colombia hemos estado trabajando desde hace muchos años, de diferentes rincones, nuestras cooperativas, nuestros fondos de empleados, nuestras mutuales, la academia, los gremios, para encontrar respuestas, para encontrar soluciones, y que ahora justamente es el momento para plantearlas. Pero dentro de esas soluciones hay algo que es vital, y es la educación. La educación es la llave. Es la joya de la corona, lo decía yo hace algunos años. Es la llave para poder recorrer este camino, que es el camino de la economía solidaria. Un país donde todos quepamos, un país que en estos momentos está mirando con temor e incertidumbre todas las noticias, necesita respuestas optimistas, positivas, no de ideas solamente o proyectos, sino de gente que haya resuelto problemas ya en el pasado. Y para eso tenemos hoy a 3 maestros de la economía solidaria, 3 personas fabulosas, a quien tengo el honor de conocerlas desde hace muchos años, al menos más de 25 años en el caso de Miguel y de Ricardo Dávila. Presentamos, como ya dije, a Miguel, a Ricardo y a Colombia Pérez. Primero me voy a referir a la doctora Colombia. La doctora Colombia Pérez la conocí también hace un poco más de 15 años. Ella siempre ha sido una tejedora de redes, ella ha creído en esto, ella desde que hizo su maestría en educación y luego su maestría en la Universidad de los Andes, en dirección universitaria. Ya un saludo para Luis Enrique Orozco, una oficina, por cierto, en la cual trabajé en el año 96, hágame el favor, hace mucho tiempo. La doctora Colombia es candidata al doctorado en e-learning de la Universidad Oberta de Cataluña, en España, y se ha considerado siempre una persona que sabe de educación superior y además de educación específicamente en el ámbito de la solidaridad. Ella hoy lidera justamente el Indesco, el Instituto de Economía Social y Cooperativismo, que es la mamá de lo que hoy conocemos como la Universidad Cooperativa de Colombia. Esa universidad con génesis cooperativa, pues la génesis justamente es el origen como tal de Indesco, que hoy dirige la doctora Colombia. Colombia, bienvenida. Más adelante te daremos la entrada para que hagas el saludo y entres ya a participar. Sigo presentando en este momento al maestro, al amigo, al
al Quijote, que además hoy preside la red Unicosol, es el presidente del comité directivo de la red Unicosol, que ya mencionaba Rafael. Esta es una corporación que existe desde el año 2004, de hecho nace la génesis, es en su momento Dansocial, nace por la alianza inicialmente de 3 universidades, Universidad Javeriana, Universidad de San Gil y la FUNLAM de Medellín. Con el tiempo se fue formalizando, se formaliza de hecho en el año 2016, tengo el honor de ser su primer director ejecutivo hasta el año 2018, año en que me vengo para Canadá y que termina luego dirigiendo de manera realmente admirable la doctora Lina Joviceli Blanco Cardona. Y es justamente Miguel Fajardo, la persona que hoy nos acompaña desde San Gil, Santander. Para quien no conozca a Miguel, les digo, no ha conocido gran parte de la historia de la economía solidaria. Él es licenciado en filosofía, tiene diferentes posgrados en educación, en nuevas tecnologías de la información, en teorías, métodos y técnicas de la investigación social, pero sobre todo les digo que lo conozco desde hace 25 años cuando trabajaba en la Universidad de San Gil, antes de ser rector justamente de esa universidad. Es una persona que milita en la economía solidaria, que siente la economía solidaria en sus venas y que me consta que ha recorrido las trochas y veredas de este país llevando el mensaje, la enseñanza y la práctica de la economía solidaria. De verdad que es un honor tenerte, Miguel, amigo, maestro. Y cerramos este panel exquisito, este panel virtuoso, maravilloso de invitados que ha propiciado la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con mi mentor, hay que decirlo públicamente, también lo digo en privado, Ricardo Dávila. En el año 95 me dijo que si me animaba a ser economista en práctica, estudiante de economía en práctica en unas cooperativas de Santander, allá en Curití. Pues Ricardo Dávila hoy es profesor emérito de la Universidad Javeriana, es el presidente honorario de la red Unicosol, una red que vincula más de 30 profesionales de diferentes partes del país, una corporación que él como visionario sentó las bases junto con Miguel y en su momento con la doctora Clara Orrego en Medellín. El doctor Ricardo lo que pensó fue cómo llevar la intercooperación al ámbito académico. Pues bien, Ricardo además es el cofundador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana. Es además una persona que tiene más de 40 años de experiencia en la investigación, docencia, extensión. Y voy a resaltar algo: la red Unicosol de la que estamos hablando es la red con doble S, porque desde aquí creemos en que la economía solidaria y social son el camino, y por eso estamos sumando hoy a más de 6 universidades que de manera formal se han vinculado a una universidad en Chile que hace parte de nuestro grupo de entidades aliadas, y celebramos hoy que la UAEOS está estamos sumando esfuerzos para apostar por la economía social y solidaria. Sin más preámbulos y siendo conscientes del tamaño, de la importancia, de la relevancia, de la historia de estas personas que hoy nos acompañan, vamos a poner el tema sobre la mesa. Construcción de PCM, educación solidaria y trámites de educación. Vamos a dar la palabra primero al maestro Miguel Fajardo, que nos acompaña desde San Gil. Miguel, te invitamos a que habilites tu cámara y tu audio para que te vayamos teniendo aquí ante todo el público que nos está siguiendo desde diferentes partes de Colombia y del mundo. Por ahí estoy viendo que reportan de sintonía desde Sucre en Colombia, y también estamos viendo sintonía en Argentina, Costa Rica, Paraguay. Ya vemos por aquí en Chile también están sumando. Un saludo para los hermanos en diferentes partes del continente. Bueno, Miguel, tú eres uno de los papás del proyecto educativo social y empresarial PCM. Tú sabes lo que es justamente esta herramienta que para muchas personas no es tan importante, porque dicen que no es obligatorio. Y ahí hemos malentendido la autonomía en el sector solidario. A veces justamente hay que hacer lo que no nos obligan a hacer. Tenemos que tener la autonomía para hacerlo. Pero como no es obligatorio, muchas personas ni siquiera saben a veces qué es un PCM y para qué sirve. Miguel, te invitamos a que nos cuentes, por favor, ¿qué es esto del PCM? ¿Para qué sirve en este contexto de economía solidaria, de educación para economía solidaria, y más en medio de un mundo que parece está llenándose de miedos y temores frente al futuro, pero que los que sabemos que por aquí es el camino somos conscientes de la importancia de la educación? Miguel, te escuchamos. El tiempo te lo estaré llevando detrás de cámaras para que puedas contar con el tiempo suficiente para desarrollar tus ideas. Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes, doctor Rafael, Ricardo, Colombia. Y muy buenas tardes a todas las personas que en este momento han tomado el espacio y el tiempo para participar en este foro de conexión solidaria. Y especial saludo a las personas que nos visitan en estas redes, a otras personas de América Latina, y un saludo muy especial a la red hermana Siriec. Y yo quisiera señalar que participé en el proceso de investigación cuando el DANCOP
propuso la creación de los proyectos educativos, sociales y empresariales. Y lo que yo voy a relatar en estos 10 minuticos tiene que ver, en primer lugar, con los fundamentos de SPCEM y se supone que no alcanzamos aquí a explorar todo lo que es una guía metodológica para su desarrollo, pero más bien los fundamentos y las razones por las cuales un proyecto educativo, social y empresarial en economía solidaria es de vital importancia para el desarrollo de cualquiera de las organizaciones solidarias en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Y lo primero que yo quisiera comentar con ustedes es el tema del sentido de la educación. Uno podría descubrir que hay como dos ideas que nos podrían abrir el camino hacia pensar el significado de lo educativo. Y en primer lugar, hay que señalar que todos estamos aprendiendo y desaprendiendo cotidianamente. Es decir, todos en todo momento nos estamos acercando a aprendizajes nuevos y también a dejar aprendizajes antiguos. Pero en ese sentido, tenemos un aprendizaje y una educación que la vamos a denominar educación por exposición al medio cultural. Y todos sabemos que hemos sido colonizados por la cultura dominante y en esa cultura nacemos. Paulo Freire se refería a este tipo de educación como la educación domesticadora. Los sistemas sociales crean sistemas de reproducción de su cultura y ahí van dominando los elementos cognitivos y los elementos motivacionales de las personas. Así, cada cultura va teniendo su propio proyecto educativo, diríamos que de manera hegemónica. Lamentablemente en la situación global, en la globalización, hemos tenido una cultura que algunos la han denominado una cultura líquida, una cultura que no se deja atrapar ni por valores ni por principios rectores. Pero al lado de ese modelo de educación hay una educación que vamos a denominarla una educación de emancipación, una educación para la libertad, una educación para el buen convivir, para el buen vivir de las personas. Y en ese sentido, la UNESCO, en finales del siglo pasado, hizo un recorrido por el mundo y encontraron que hay 4 saberes fundamentales que deberíamos construir todos los seres humanos de manera individual y de manera colectiva. Y esos valores es el saber ser personalidad, ser persona digna, ser persona con dignidad. El segundo saber era saber conocer, saber aprender a conocer por nosotros mismos los elementos que están a nuestro alrededor, aprender a conocer la naturaleza, la sociedad, etc. Aprender a hacer cosas, a manejar las tecnologías, a manejar sistemas productivos y aprender a vivir juntos. Este aprender a vivir juntos implica el reconocimiento de los derechos fundamentales y sobre todo a vivir juntos significa también un aprendizaje de vivir en relaciones armoniosas con uno mismo, con las demás personas, con la naturaleza y con todos nuestros principios y valores fundantes. Y entre ese aprender a vivir con los otros está la participación y sobre todo en este momento de la humanidad, y siempre ha sido así, la cooperación como el instrumento, la cooperación como la mediación que hace posible el éxito de la sociedad. Y si hay algo que en este momento nos pueda emancipar de todas estas situaciones que estamos viviendo, será necesariamente la solidaridad y la cooperación entre nosotros. Por la solidaridad, la humanidad ha podido avanzar. Cuando hace competencia, cualquiera que ella sea, termina en guerras y terminan en desastres que no son convenientes para la humanidad. En ese contexto surge una idea también a finales, en la segunda mitad del siglo pasado, que son los proyectos de educación social empresarial.
no es el nombre, educación social empresarial, es reciente. Sin embargo, la idea es tan vieja como la humanidad. Durante muchísimos siglos, la humanidad ha aprendido a través de maestros. Vamos a colocar un ejemplo. Los artesanos, las tradiciones artesanales en nuestro país. Quien haya visitado los Arhuacos o la tribu Ic, o quien haya visitado San Jacinto, o quien haya visitado Amazonas o Quibdó, va a reconocer que hay unas sabidurías artesanales que se transmiten de generación en generación mediante un aprendizaje empresarial. Se aprenden no solamente el arte de hacer algo, sino los valores implícitos en ese arte, como en el caso de las culturas ancestrales de nuestro país, con su devoción por una relación vital con la Madre Tierra. Eso es el elemento de una educación social empresarial. Pero en ese momento, tanto el grupo de trabajo que había en el DANCOP como los grupos posteriores han continuado rescatando una idea. Cada empresa solidaria tiene un derecho y un deber. El derecho de educar a las personas, es decir, tiene ese derecho que yo lo podría denominar la soberanía educativa. Las sociedades y los territorios tienen esa soberanía educativa. Justamente por señalar la planeación colombiana en materia de educación, la ley 115 y los dos planes, 96, 2006, los tres planes nacionales de educación insisten en la descentralización y en la autonomía de los territorios y de las comunidades para generar sus propios proyectos educativos. Esta es una ganancia frente a las orientaciones educativas que venían de Europa a comienzos del siglo pasado, que era una educación autoritaria. Hoy se reconoce entonces este derecho que tienen las empresas y las organizaciones para generar sus propios contenidos, sus propios entrenamientos de las habilidades que consideran son indispensables para que esas empresas tengan sustentabilidad tanto en el tiempo como en la eficiencia del manejo económico. De esa idea, de estas dos ideas, surge entonces la idea del proyecto educativo social y empresarial de las cooperativas y de las empresas de economía solidaria. Y entonces la propuesta era muy sencilla. Hagamos que cada empresa cooperativa, que cada empresa mutual, que cada fondo de empleados, que cada empresa solidaria sea una empresa que aprende y enseña, una empresa que se autogestiona su propia educación. Entonces, en ese sentido, teníamos un derecho constitucional, ese derecho constitucional que nos crea como sector de la economía solidaria, y luego las leyes que nos reconocen al sistema de la economía solidaria como una modelo de desarrollo social, económico y humano diferente al modelo que se nos impone a través de los modelos capitalistas. Y sabemos que coexistimos con ese sistema, que estamos inmersos en el sistema capitalista, pero que no estamos conviviendo de una manera como agradable. Es decir, que aceptamos esa coexistencia, pero al mismo tiempo nos declaramos que estamos juntos, pero que no somos revueltos, que tenemos unos principios, que tenemos unos criterios éticos y que tenemos unas diferencias marcadas en nuestros modelos organizativos. Y eso es lo social. Y lo empresarial es necesario que tengamos realmente una orientación, digamos, para ser eficiente económicamente, porque hay que hacer una acumulación solidaria. Así como hay una acumulación capitalista, también tenemos derecho a hacer una acumulación solidaria. Y esto implicaría que tendríamos derecho nosotros a desarrollar proyectos educativos con unos objetivos claros. Uno primero, lograr la militancia de los asociados. La militancia de una sociedad, una cosa es ser adscrito a una cooperativa o a una mutual o a un fondo de empleados o a otra organización solidaria,
Y otra cosa diferente es ser militante de esa organización, llevar en el alma, llevar en el ADN, en el imprinting emocional y cognitivo todos los elementos de la economía solidaria. Es decir, haberse revestido de los principios, de los valores y de las acciones de la cooperación. En segundo lugar, el objetivo era buscar la cohesión social de las organizaciones. Esa cohesión social que es tan necesaria para que una organización sea exitosa. Cuando hay cohesión social, hay éxito en la organización. Cuando no hay cohesión social, es imposible que las organizaciones salgan adelante. Esa cohesión se busca mediante hoy tenemos un término muy reciente, que es la gobernanza, la buena gobernanza. Y entonces el PCEN también tiene que construir esas buenas gobernanzas al interior de las instituciones de economía solidaria. Pero también teníamos otro elemento muy importante dentro del PCEN, y era la idea de la movilización social. ¿Cuántos minutos me quedan? Ya terminamos el tiempo. Si quieres, cierra la idea en 30 segundos para poder seguir con la agenda, pero tranquilo que vamos a retomar, así que tranquilo, si tiene algo más que decir, ahora tendrá más tiempo más adelante. Bueno, entonces cierro con estos objetivos de la cohesión social, la movilización social, la articulación, es decir, en los territorios. Esto es bien importante en el PCEN. No podemos hablar de un PCEN para una cooperativa si no pensamos en un territorio solidario y en un territorio descentralizado, desde luego. Entonces tenemos que pensar en cubrir el espacio y el tiempo en los territorios con nuestra presencia de educación solidaria. Más adelante me voy a referir entonces a otros elementos como el liderazgo y las características que debería tener un modelo de educación en este sentido. Muchas gracias, Darío. Y no, a ti. Estoy pendiente. Muchas gracias. Qué pena pero para poder seguir con el tiempo que nos dio la unidad, quiero en este momento agradecerte nuevamente y quiero agradecer a la audiencia que está sumando de diferentes partes de Colombia. Han reportado sintonía, repito, Sucre, Antioquia, Córdoba, Bucaramanga, Casanare, Pasto, en Cartagena, Manizales, Valle, Bogotá, Tolima, San Gil, Santa Marta, Popayán, La Guajira. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias por esto que acabas de mencionar. Vamos a preparar la entrada de Colombia Pérez haciendo una mención y a manera de síntesis de lo que planteaba el doctor Miguel Fajardo. Vean, recordemos que una cooperativa, un fondo de empleados o una mutual es una organización que tiene tres dimensiones. La dimensión asociación, y es que es un grupo de personas que de manera voluntaria se organiza para crear una empresa. Estamos de acuerdo con eso, una asociación de personas. Segundo, es una empresa, es decir, es una entidad que se dedica a crear bienes y servicios y que el resultado de la operación en el mercado de ese bien y servicio le debe dar para mantenerse y para reinvertir ese excedente. No hablaremos ahora sobre lo que es un excedente, pero ese excedente en sí mismo, en el bienestar de su gente. Y para eso hoy tenemos nuestro balance social. Recuerden la directiva 09 de la unidad administrativa, de la Supersolidaria, que por cierto está congelada, pero que nos da líneas sobre el tema. Y además de ello, es la cooperativa, el fondo o mutual, es una escuela. Ahorita lo mencionaba Miguel muy bien. Nosotros entendemos que la cooperativa, el fondo, la mutual, es ese espacio donde acontece la educación. La educación es ese acto de conducir hacia. Es decir, puedo entender una cultura, me adapto a ella y además tengo elementos para transformarla. Pues bien, el PCEN es fundamental. Así como hay un balance financiero para la dimensión empresa, hay un balance social para la dimensión asociación. Tenemos el PCEN, el Proyecto Educativo Social Empresarial, que desde el año 2000, con la directiva 031 del entonces DAN Social, pues nos daban líneas sobre ello. Yo reitero, pero que no suene a regaño, el sector solidario en el planeta en general no hace, normalmente, hay excepciones, pero normalmente no hacemos lo que no nos dicen que hay que hacer. Hemos sido niños chiquitos, nos ha tocado aprender a crecer y a madurar y ahora nos toca entender la autonomía. Entonces, aunque no sea obligatorio, es necesario avanzar en ese PCEN. Y para eso, para irnos preparando justamente para hablar de educación solidaria, tenemos a la amiga, a la colega, a la aliada estratégica Colombia Pérez. Una mujer que voy a contar una infidencia, además de que tiene un inglés maravilloso, canta muy bonito. Ella sabe cantar, es una mujer que teje redes y que ha sabido rediseñar el Indesco de la UCC en medio de este escenario de pandemias e incertidumbres. Justamente Colombia
que sabe sobre estos temas de educación, que sabe sobre los diferentes modelos de educación, pues hoy nos va a compartir justamente la experiencia que están llevando desde la universidad. Y la pregunta que le queremos hacer a Colombia, bueno, ¿cómo entender esta educación solidaria en esta nueva, entre comillas, normalidad? Colombia, ¿cómo poder atender este desafío de la educación para la cooperación en un mundo que parece debatirse entre el individualismo extremo y el control del Estado absoluto? Es decir, pareciera como que fuera el gran hermano llevado a su máxima expresión y por otro lado el sálvese quien pueda, porque aquí lo que hay es anarquía. Colombia, bienvenida. Por favor, cuéntanos qué modelos de educación, cuál es la forma de educarnos en este momento que estás viendo tú desde tu experiencia. Te invitamos a que prendas tu cámara. Gracias, Darío. Ante todo, un saludo para toda la audiencia y un agradecimiento muy especial para el director Rafael y todo el equipo de trabajo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por la invitación a la apertura de este espacio de apropiación social de conocimiento que contribuye al fomento y desarrollo de las organizaciones solidarias en el país. Les cuento que he disfrutado mucho el prepararme para esta conversación porque me ha permitido hacer como esa metacognición de lo que hemos estado realizando hasta el momento, integrar conceptos, establecer paralelos y a partir de ello hacer unas propuestas que espero seguir trabajando en esta línea en red. Celebro en primera instancia que el tema central de hoy sea el de la educación, el cual debería ser prioritario en estos momentos donde no se esperan paliativos a la situación, sino cambios profundos al modelo de desarrollo y de economía que hemos estado viviendo. Porque la educación, el cuarto de los objetivos de desarrollo sostenible, es el eje de la transformación personal, organizativa, institucional, social. La educación es el prerequisito para la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible porque la educación permite superar la pobreza, aumenta la inclusión de mujeres, niños, personas con necesidades especiales, nos prepara para un trabajo digno, para mejorar las formas de consumo, para aprovechar la energía y en general pues es la línea de partida para buscar el equilibrio entre lo social, lo económico y ambiental. Esta educación es una educación que se desarrolla a lo largo de toda la vida en escenarios formales, no formales y los informales. Y en diferentes modalidades presenciales, virtuales, a distancia, combinadas. Y es esa educación la que nos permite una construcción de futuro y que nadie se quede atrás, que son como todos los grandes propósitos que se han trazado las agendas nacionales e internacionales y han sido adoptadas también por los diferentes países. En este contexto hay un reconocimiento especial para la economía solidaria en esta Agenda 2030 por las evidencias que se han visto en el mundo de las potencialidades de este modelo sociocultural y educativo que permite el desarrollo de permite la resiliencia y el desarrollo sostenible en los territorios. De ahí la importancia y quizás la urgencia de revisar y actualizar y proponer nuevos proyectos educativos socioempresariales solidarios, acordes con los tiempos y con el futuro que esperamos construir juntos. Entendiendo que los proyectos, que la expresión de proyectos implica que no es algo acabado, sino que es un proceso continuo que le da coherencia y cohesión a la acción colectiva que nos proponemos a partir de la organización en la cual estamos participando. Y el proyecto debe emerger del cerebro y del corazón de la organización, y ahí coincido con cosas que ha dicho Darío en el camino, y no es un proyecto educativo que surge de un comité de entusiastas, de educadores apasionados, que en los eventos se reúnen aparte
y que a veces están distantes de la estrategia. El proyecto educativo empresarial, el proyecto educativo solidario empresarial tiene que ser un eje central de la propuesta de construcción organizativa que se esté liderando. En este sentido, voy a presentar 10 aspectos que considero claves a la hora de construir un PCM. Y los acabo como de seleccionar a partir de la experiencia que estamos viviendo en la Universidad Cooperativa de Colombia, que como todas las organizaciones tuvo que poner a prueba sus bases y sus capacidades para adaptarse, para sobrevivir y proyectarse en escenarios inimaginados. Y ello ha impactado su proyecto educativo institucional, que es como se llaman las organizaciones educativas, y hay un cierto paralelo con el PCM. Entonces, empecemos con estos 10 aspectos. No están en orden, pero el primero sí es el primero. Y el primero es el liderazgo inspirador. En este y en cualquier momento se requiere que los proyectos tengan líderes que los promuevan y los respalden desde la cabeza de la organización y que muevan al colectivo a seguir construyendo juntos. Un segundo momento, aspecto, es la resignificación de la solidaridad, que en este momento nos ha llevado de una solidaridad asistencialista a una solidaridad estratégica, planificada y, como diría el maestro, el expresidente Mujica, una solidaridad compulsiva, pero planificada y organizada. En tercer lugar, la alineación entre el PCM y el plan estratégico de la organización. El PCM es el marco general de desarrollo y el plan estratégico es cómo llevarlo a cabo en un horizonte definido, pero tienen que estar perfectamente alineados. En un cuarto momento, tenemos que conectarnos y ver cómo estamos en el tema de la transformación digital. Tenemos que ver cómo hacemos el uso de las tecnologías, pero entendiendo que son herramientas, pero que debemos tener alcance a ellas y entender también que en este momento se hizo particularmente evidente esa brecha que hay dentro de los que tienen conexión y los que no tienen conexión, y por eso entonces debemos generar todas unas prácticas para unirnos de la mejor manera utilizando las tecnologías. En segundo lugar, en quinto lugar, ya vamos, es el cerebro colectivo, es cómo llevar todo ese conocimiento que hay entre la gente a unirlo a un conocimiento que es explícito ya de la organización, que nos permite recoger la información, organizarla, transmitirla para que se vuelva el cerebro colectivo de la institución. En un sexto lugar, es un tema fundamental que lo mencionó el maestro Fajardo, y es la conexión territorial. Los PCM en este momento tienen que tener enfoque territorial, ya no es un enfoque empresarial. Y como lo ha dicho el director Rafael, esa dimensión del territorio pues es también construida socialmente. Y entonces habrá que trabajar en proyectos PCM que contribuyen a la integración solidaria del territorio, a los mercados locales y que reconocen las prácticas de otros que no necesariamente son de la educación, de la economía solidaria, pero que trabajan en el mismo sentido. Séptimo lugar, es el trabajo en red, y allí el tema digital va a ser fundamental, porque el tema digital nos conecta con las redes locales, ¿cierto? Las regionales, las nacionales, las globales, y ahí ya en términos de economía solidaria hay gente muy seria trabajando en cosas de manera consistente que se vuelven referentes. Redes como la red Unicosol, en los trabajos que hacen las universidades, las redes como la Alianza Cooperativa Internacional, la OIT, movimientos como el Foro Social Mundial, nos mueven de una manera particular y hay una agenda ya sintonizada, y obviamente en nuestras regiones lo que hacen ASCOP, CONFECOP y en términos y las específicas pues de las regiones. Ese trabajo en red es fundamental. Octavo,
tenemos que ubicarnos en cómo evaluar, cómo vamos a hacer la medición de las cosas que hacemos, y en ello el balance social pues cobra relevancia, pero como dice Darío, no como algo impositivo, sino como una práctica institucionalizada que nos ayuda a conectarnos con los diferentes grupos de interés y medir lo que realmente hacemos desde su función social. Noveno, el tema central también es la educomunicación, una educación para comunicar y una comunicación para educar, donde será importante que nosotros valoremos qué es lo que vamos a ofrecer en ese PCM para aprendizaje para toda la vida. Las didácticas innovadoras solemos ser tradicionales a la hora de la didáctica, y cómo que estamos proponiendo en nuestra organización se conecta con el sistema educativo en general. Las organizaciones solidarias a veces nos miramos mucho el ombligo, somos los mismos con las mismas en los mismos escenarios, y hay que ampliar la mirada a otras dimensiones sin perder, obvio, nuestra identidad. Y finalmente, para cumplir con mi tiempo y con las ideas, viene el momento de la acreditación. Acreditar para nosotros, digamos, del mundo de la educación superior, es un ejercicio voluntario. Es cuando yo decido que voy a obtener un reconocimiento público por lo que yo dije que yo era. O sea, que a mí me reconocen no por unos estándares impuestos desde afuera, sino que yo dije, mi calidad está aquí y me reconocen por esa calidad. Entonces pensaría yo también que a la hora de acreditar las organizaciones solidarias, ellas deben tener la primera palabra para decir cómo se autodefinen, cuál es su parámetro de calidad, y con base en ello buscar esa ratificación de su calidad. Entonces, en este recorrido así rápido, pero global, creo que hay unos elementos interesantes que podríamos retomar en otro momento. Excelente, Colombia, excelente, muy ordenada como siempre, 10 líneas de trabajo. Afortunadamente podríamos decir que ya hemos avanzado en varias. Para las personas que no lo sepan y que se han estado sumando, estamos en estos momentos a través de Conexión Solidaria, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, y Corporación Red Unicosol, dos entidades que hoy celebran la firma de un convenio de intercooperación para sumar, para apoyar, para respaldar procesos de investigación y educación en el sector, por el sector, para el sector y desde el sector de la economía solidaria y social. La doctora Colombia Pérez, que acaban ustedes de escuchar, la directora de Indesco UCC, el Centro de Investigación, el Centro de Desarrollo Social y Cooperativo, que fue la génesis justamente de la Universidad Cooperativa de Colombia, nos ha planteado varias acciones a desarrollar. Resalta ella varios temas que conectan justamente con lo que nos va a mencionar Ricardo Dávila en unos instantes. Quiero, antes de dar la palabra a Ricardo, invitar a las personas que están escuchando y que están siguiendo este programa, primero que por favor vayan enviando las preguntas o los comentarios, si lo desean, a través de las diferentes redes sociales. En este momento el programa está siendo transmitido por Facebook Live, por Twitter, por YouTube, Instagram y el mismo Teams. Así que pueden usar cualquiera de estos escenarios para poder compartir. Incluso las personas que me siguen en el Facebook personal, Darío Castillo Sandoval, pueden ver ahí la conexión al video, y ahí también pueden agregar preguntas si lo desean. El doctor Ricardo Dávila ha sido de las personas que más ha publicado en Colombia sobre el tema de la economía social y solidaria. Es la persona que metió a la Universidad Javeriana en su momento a trabajar, a investigar sobre estos temas de economía social y solidaria, y que dio origen a varias acciones que hoy se mantienen. En la Unidad de Estudios Solidarios ya no existe, que era el grupo de investigación que trabajaba el tema, pero se mantiene una especialización en el tema, y además que es virtual, muy propicio para esta época, estimados colegas, estimadas colegas. Bueno, Ricardo, tú has sido una persona que ha hablado en los últimos meses sobre la importancia de retomar el PCM, de plantearnos un PCM nacional o plantearnos unas bases para un proyecto educativo social empresarial que fortalezca la educación en el modelo, pero que también fortalezca las habilidades
empresariales específicas del quehacer de cada una de nuestras organizaciones, como bien explicaba hace un rato Miguel Fajardo. Me llama la atención algo que menciona Colombia cuando habla de la importancia de ese cerebro colectivo, y que también Miguel mencionaba hace un rato cuando hablaba de la militancia. Me acuerdo cuando llegué como presidente ejecutivo de Confecop, invité al gremio a trabajar en 4 palabras. La primera era pertenencia, pertinencia, la segunda, coherencia y militancia. No podemos entender hoy participar, ser partes, ser asociados de cooperativas, fondos y mutuales y no militar en lo que plantea una nueva economía. Y para eso es la educación. Entonces mi pregunta, Ricardo, para ti, para empezar con nuestra reflexión es ¿cómo podernos imaginar un PCEN, cómo podernos imaginar un proyecto educativo, social, empresarial que la gente entienda, valore y que no tenga que ser obligatorio? Pero además porque Colombia también ya puso el dedo en la llaga cuando menciona acreditación, que es un tema que le preocupa justamente a la unidad administrativa especial. Y es esto de la acreditación, ¿cómo verlo ahora? La acreditación ha sido, como yo lo veo, ha sido una forma para proteger la calidad de la educación, los contenidos de educación, y también porque sabemos que en la medida en que tengamos mejor educación para el sector, mejor vamos a poder proteger el modelo. Ahora, que sea obligatorio, que sean unos contenidos X o Y, yo sí abriría el debate porque soy de los que cree que hay que escuchar a lo que dice el gremio, los gremios, lo que dice la academia y lo que dice el mismo gobierno. Pero además, Ricardo, porque se nos abre una posibilidad fabulosa y digamos tú y Colombia y Miguel, Rafael y otras personas que me demoraría mucho aquí a mencionar, fueron vitales en que en el año 2016, ese 2 de mayo inolvidable, en la ley 1780, que es la ley del empleo joven rural, se incluyera el artículo 27 que invita a fomentar la educación financiera cooperativa y solidaria en los colegios, universidades públicos y privados del país en todo el ciclo formativo. Invito a las personas que nos siguen a que busquen en este momento en internet esa ley 1780, artículo 27, el 2 de mayo del 2016, y también, si no la tienen a la mano, la directiva 031 del año 2000 sobre el PC. Pues bien, Ricardo, aquí entonces te damos la palabra a ti para que nos cuentes entonces cómo poder entonces ¿cómo podríamos plantearnos este PCEN como una herramienta adecuada a emplear, pero que nazca de nosotros, de las bases mismas, y no esperar a que venga impuesto por una ley o por un decreto? Te escuchamos, Ricardo. Te invitamos a que tengas habilitada tu cámara y tu micrófono. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Y Darío, gracias por la invitación. Lo mismo a la unidad, al doctor Rafael y a los miembros que componen la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por esta invitación. Voy a hacer un pequeñísimo contexto porque soy muy consciente del tiempo para referirme a la importancia del PCEN. Durante esta pandemia hemos sufrido una tsunami de eventos virtuales, conversatorios, conversas, conferencias, etcétera, alrededor de temas de la economía social y solidaria, y lo cual me permite afirmar que lo que esto está demostrando es que hay una gran cantidad, que el acumulado, el acervo existente de experiencias formales, no formales, informales, es gigantesco, no solo en el país, sino en el mundo. Pero que precisamente pensar en un PCEN es no dejar, yo creo que toda esa cantidad de información que se está produciendo, de conocimiento, de mostrar experiencias, de evaluar situaciones, nos está sobrepasando. Y todo ese conocimiento, todas esas experiencias expuestas, las prácticas vividas, etcétera, no las hemos podido procesar suficientemente. Y en ese sentido, diría yo, ese es el contexto, el entorno que hace que hablar de un PCEN sea importante. Además, estamos en un momento de cambio que genera incertidumbre y hay un temor al cambio que es natural al ser humano. Entonces, desde el PCEN, creo que es posible abordar estas situaciones. ¿Cómo concibo yo el PCEN? ¿Por qué le voy a hablar al PCEN y por qué he venido hablando del PCEN? Porque para mí el PCEN es un proceso que permite la producción de conocimiento, de pensamiento y de acción. Y que se entiende, y creo que ese es un aporte que el Estado nos ha hecho, como un instrumento para la política educativa en la organización solidaria. Y comparto totalmente las ideas que planteó Miguel, pero la que plantea Colombia. Tiene que estar articulado el PCEN como política educativa al plan estratégico de la empresa solidaria, para que tenga sentido. Entonces, pero esa es una de las grandes importancias que tiene el PCEN, es un proceso. No es un agregado de actividades, de cursos, sino un proceso, una política educativa. Y en este sentido, entendido así, el PCEN permite convertir este momento en un momento de acción, que es lo que creo que necesitamos, acción inmediata. Y el PCEN es acción.
Y el PECEN es una expresión de la educación como un proceso de acción de comunicación que permite generar conciencia, conocimiento y el compromiso suficiente para acompañar el cambio que se está produciendo. Es decir, ese objetivo que se plantea en la educación, porque es que hablamos mucho de educación y la educación per se, por sí sola, no transforma nada. La educación transforma, y estoy citando a Freire, a la persona que se educa, que es la que tiene que cambiar, transformar la realidad. Pero si queremos transformar y cambiar la realidad, y Colombia habla de cómo vamos a medir, ¿sí? Yo creo que un punto importantísimo en los procesos educativos es definir con claridad que la educación tiene que producir cambios de actitud, cambios de conducta, cambios de comportamiento, porque no hay que dudar que la mayoría de nuestros asociados y nosotros mismos hemos sido formados en la lógica del capital. Y por lo tanto, la mayoría de los asociados están pensando es, como dice Albeiro Monsalve, que todos los conocemos, ¿qué me dan y nunca qué doy? Entonces, para producir esa transformación, para poder hablar de solidaridad, de cooperación, tenemos que producir un cambio de actitud que nos permita realmente iniciar la construcción de una cultura solidaria, cito Albeiro, pero también dar un salto de la cultura de la subordinación en la que estamos sumergidos a la cultura de la coordinación que nos permita tejer, enlazar toda esa gran cantidad de experiencias, vivencias del acumulado del acervo que existe formal y no formal, y insisto mucho en eso, porque no son solo las empresas y los organismos formales, sino las no formales y las informales, que son la gran mayoría y que son las que dejan ver que hay un movimiento emergiendo desde hace un tiempo, a pesar de todas las contradicciones que existen. Pero hablar de educación también es importante en este momento, porque nos movemos en el marco de la propuesta de otra manera de hacer economía, que es lo que nos plantea realmente la economía solidaria. Y si hablamos de educación es para saber qué hay que cambiar, qué es lo que cambia y cómo se cambia. Y en ese sentido, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, que es lo que todavía hacemos muchas veces. Pero creo que la pandemia sí nos dio un revolcón, lo mencionaba Colombia, a todo el mundo, ¿sí? Y nos hizo entrar rápidamente en la necesidad de revisar qué estamos haciendo en educación. Pero necesitamos ese PECEN que estoy planteando, y después lo voy a alinear muy rápidamente. Es necesario que haga emerger la solidaridad y la cooperación con nosotros y con los otros, y generar un cambio de conductas y de actitudes en los sujetos para lograr ese cambio. Es necesario desaprender lo aprendido, aprender haciendo. Miguel lo mencionaba, en la cotidianidad estamos permanentemente en ese proceso. Si queremos cambios de actitud, de conductas y comportamientos que permitan considerar una propuesta de otra manera de hacer economía, hacer sociedad, hacer política y en últimas cultura, el PECEN nos lo posibilita al impulsar un proceso que lleva a consolidar la aparición de esa cultura de solidaridad y cooperación que tanto estamos planteando y deseando. Pues estamos haciendo un cambio cultural. No hay que tener temor de hablar de revolución. La revolución tecnológica se produjo ya desde hace más o menos medio siglo y se está transformando y dio origen a la era digital. Pero esa revolución tecnológica exige necesariamente una revolución del pensamiento, es decir, una revolución cultural que permita dominar y manejar y administrar la tecnología para evitar que la tecnología nos domine. Y en ese sentido, el PECEN tiene que usar las tecnologías, las TIC, pero tiene que pensar fundamentalmente en los contenidos de esos cursos, esos procesos educativos que vamos a impulsar, que tienen que surgir de la esencia de la gente, de las personas que están conformando las organizaciones, para poder detectar las prácticas de solidaridad, de reciprocidad, de economía familiar, etcétera, etcétera. Tiene que partir de ahí. Por eso un PECEN no puede ser algo que surja de arriba hacia abajo o que se imponga. Tiene que surgir, y creo que Colombia lo planteaba también, y Miguel, de la gente misma que conforma la organización, de los territorios. Tiene que salir de lo local hacia lo regional, y de lo regional a lo nacional y a lo global. Y si es necesario pensar en el cosmos. Recuerden que ya estamos próximos a invadir los primeros planetas cercanos a la Tierra. Ya la Luna no es importante es Marte, y entonces tenemos que estar pensando en el cosmos. Es un momento, es un cambio cultural, y en ese sentido es un momento de oportunidad para que emerja esa cultura de la solidaridad que propone Albeiro y que todos estamos proponiendo también. El salto al dar
es también de esa mencionada de la cultura de la subordinación a la cultura de la coordinación. Pero quiero hacer una mención, la era virtual también nos plantea un cambio significativo e importante en los procesos educativos y fundamentalmente en tener que pensar estudiantes y profesores que tienen que tener cambios de actitud. Porque ya no es lo mismo, o sea, no es solamente pensar en las TIC como tal, sino el diseño del ambiente, del ambiente educativo, del ambiente virtual, tiene que pensarse desde otras perspectivas. ¿Cuántos minutos me quedan? 2 minutos, Ricardo. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, yo creo que en ese impulso del pensé como un proceso, a partir del nivel del asociado y su familia, porque comenzaría por ahí, para consolidar esa unidad básica de lo que es ser la cooperación y la solidaridad, para luego trabajar sobre la organización y luego sobre la comunidad en la cual está inmersa esa organización y esos asociados y su familia, propondría trabajar 3 grandes temas. Primero, educar en economía del cuidado, ¿sí? En un sentido amplio, pero también orientado por las perspectivas que nos plantea la economía solidaria. Educar en el ecosistema socioeconómico y ambiental, en lo empresarial, en lo organizacional, en lo organizativo, pero también educar en un ecosistema político, científico y cultural que nos lleve a la posibilidad de tener una convivencia pacífica, construir una ciudadanía. Y para ello propongo 3 propuestas pedagógicas, la que ya he mencionado muchas veces en varios ámbitos. La cátedra familiar, no como una serie de cursos, no, es como un conjunto de actividades que consolide un microambiente solidario, como lo llama Albeiro, tanto al nivel de la familia, la comunidad, la organización, la región, el país y el continente. Y igualmente construir entonces conversaciones, fortalecer eso de un diálogo de saberes, un diálogo, una conversa, que lleve a fortalecer las relaciones desde la base y que se puedan escalar, pero ese es un proceso de ir generando confianza a partir de las prácticas propias de solidaridad y cooperación que tenga esa familia, esas familias de asociados. Es consolidar el núcleo de los asociados. Luego, unos procesos de capacitación y de formación que tienen que ver con la organización a la cual son dueños y usuarios esa base asociada. Y en tercero, articular todo ese proceso al trabajo con la comunidad en los procesos de asistencia técnica, acompañamiento, etcétera, y en procesos educativos que tengan que ver con proyectos, los mencionaba ya Colombia, ¿sí? Entonces, de esa manera apuntaríamos, y creo que me quedan 30 segundos, a la posibilidad de consolidar nodos de producción de conocimiento, pensamiento y acción alrededor de dinamizar la emergencia de una cultura de la solidaridad y la cooperación desde una perspectiva que escale, desde lo más íntimo a lo más global, a lo más general. Reconocer que hay que resignificar y reconocer en los procesos que se utilicen el lenguaje. Ya, Ricardo, excelente por el manejo del tiempo, muchísimas gracias. Y también muchas gracias por toda esta capacidad de decir tanto en tan poco tiempo. Resalto de Ricardo varios temas. El primero, la importancia de entender que como el tiempo, como la realidad está cambiando, tenemos que plantearnos si los contenidos que estamos desarrollando de una u otra forma están siendo acordes a los tiempos que estamos viviendo. Mencionaba, por ejemplo, temas que la economía social solidaria ha trabajado tal vez con mayor ahínco en algunos sitios, en algunos países, en otros no tanto. Por ejemplo, la economía del cuidado. La importancia de entender esto del emprendimiento asociativo, solidario, pero entendido como un ecosistema, no como unas entidades que buscan plata para apoyar unos cursos de emprendimiento, sino cómo interactuar, cómo poner a funcionar de manera articulada este tipo de emprendimientos. Por cierto, les menciono que en la ciudad de Nueva York hay un ecosistema de emprendimiento financiado por organizaciones de economía social y también recibe algunos fondos públicos justamente para apoyar el emprendimiento asociativo de la ciudad. Aquí en la ciudad de Montreal funciona en esa misma línea, así que Ricardo lo que está diciendo pues tiene ya buenos ejemplos en otras partes del mundo. Menciona Ricardo algo relevante que se necesita decir aquí y quiero decirlo con tacto, ya Ricardo lo dijo, pero yo lo voy a tratar de realzar, y es la importancia de la conciencia política, la importancia del análisis político. Abrir los ojos, no para pensar en partidismos o en elecciones, ese es otro debate que valdría la pena hacer, sino entender la economía solidaria desde su lectura política.
Y no solamente, entiendan por favor, no pensar solamente en el tema de elecciones, de quién queda en el Consejo o en la Junta, es cuál es la relación de la economía solidaria con el poder, con la co-construcción de políticas públicas, con la participación en los planes de desarrollo. Eso lo hemos avanzado, hemos logrado incidencia, los gremios han tenido un trabajo importante, pero falta mucho, sobre todo porque si somos tantas N personas, algunos hablan de millones, 4, 5, 6, 7, 10 millones, 20 millones de colombianos en esto. Yo me voy a las cifras oficiales de la Alianza Cooperativa a nivel mundial. Somos 1.100 millones de seres humanos. Estamos trabajando, que somos propietarios, que somos emprendedores y empresarios en la economía solidaria. Pero ¿cuánta cultura política tenemos? Esa cultura política que tiene que traducirse en la convivencia pacífica, lo decía muy bien Ricardo. Repito, 2 mensajes de interés público. El primero, no olviden la participación, por favor, en el escenario, en este evento que ha organizado la UAEOS para el 9 de octubre, por favor, recuerden ustedes cómo participar, recuerden la importancia de diligenciar el formulario que le están compartiendo en estos momentos en redes sociales. Es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque este evento es con cupo limitado, el conferencista invitado es un conferencista realmente garantizado que va a ser ameno, va a ser productivo. La unidad se va a guardar la carta de la sorpresa y la expectativa para anunciarlo después, pero por ahora decirles que vale la pena que hagan ese trámite y además van a encontrar ahí la forma para poder participar. Recuerden enviar la imagen al correo conexión solidaria con x @orgsolidarias.gov.com. Bueno, seguimos ya para esta parte de cierre del programa en la cual vamos a escuchar las preguntas del público, las preguntas que nos han estado llegando. Quiero resaltar en este momento la participación de una persona que nos está siguiendo desde diferentes redes sociales, es el amigo y colega, líder gremial, Salomón Sotelo. Salomón Sotelo es el director de SINCOP, es uno de los gremios más antiguos de economía solidaria que hay en Colombia, pero no nació como gremio, nació de hecho como un centro de pensamiento, un centro justamente que creaba contenido para la educación y la formación y poco a poco fue creciendo como gremio, un gremio que vincula a grandes, a cooperativas relevantes, fondos y mutuales relevantes de este país. El doctor Sotelo, como les digo, está celebrando 43 años con su organización, no él como director de la organización, sino la organización SINCOP, 43 años, y Salomón nos resalta desde redes sociales lo siguiente: es importante resolver las contradicciones que aparecen cuando hablamos de éxito económico. El éxito económico en la economía de gran capital es diferente del éxito económico cuando hablamos de economía solidaria. Sería un tema incluso para debatir, un tema para plantear, y que de una vez lo voy colocando aquí en la mesa a nuestros invitados. ¿Cómo poder considerar un PCM que incluya y que sea, digamos, fiel al modelo solidario? Entonces, metodológicamente para Ricardo, para Miguel y para Colombia, vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer las preguntas que han estado llegando, de tal manera que ustedes van a poder empezar a resolverlas como quieran, diría un amigo uruguayo, a macaneo libre, y vamos a poder así tener, digamos, un diálogo entre ustedes dinámico, porque además no podemos pasarnos del tiempo estipulado para el programa, digamos, ya el programa completo. Voy a empezar a leer las preguntas, repito, Ricardo, Miguel, Colombia, para que quien quiera animarse va respondiendo. Entonces, la primera pregunta nos llega desde Colombia. Dice lo siguiente: teniendo en cuenta el tamaño significativo asociados que hay en el sector solidario, ¿cómo impactar en el gobierno actual para defender y recuperar los recursos de educación cooperativo y solidario y se le arrebatan de los impuestos? ¿Por qué un PCM sin recursos se queda en el papel, en intenciones e ilusiones? Es una pregunta que nos llega, no tengo el dato exacto de la persona que lo plantea. Perdón, José García, Cooperativa Confiar, gracias. Aquí tengo el dato, la pregunta que nos llega de David Arevalo, nos dice: ¿por qué limitar el PCM a temas educativos? Interesante, el PCM de hecho su génesis es educativa, pero aquí él plantea si pudiese llegar a otros escenarios. Un proyecto educativo social empresarial, de hecho está formando en la doctrina y en el saber hacer de la empresa como tal, pero él plantea si hay posibilidad de ampliar un modelo educativo para algo más. No sé si es clara, si estoy entendiendo bien la pregunta, David, si pudiese enviarnos una ampliación de la pregunta a través de la misma red que utilizó para hacerla llegar. Laura nos pregunta: ¿por qué el PCM es vital en el desarrollo y fortalecimiento de la organización? Omaira Beatriz Hernández Pulgar nos dice: ¿cómo implementar un PCM en las cooperativas pequeñas?
Y alguien pregunta, o alguien plantea, ¿cómo ampliar el portafolio de educación solidaria en las entidades acreditadas? ¡Wow! Preguntas para los tres y creo que los tres tienen bastante para comentar. Entonces, les voy a dar un tiempo para que vayan preparando sus respuestas. Yo voy a seguir llevando acá la mención de esas preguntas. Yo quiero referirme primero a lo que plantea el doctor Salomón Sotelo. Salomón nos está diciendo la importancia de plantearnos esto del éxito. Vean, efectivamente, aquí hay un tema delicado y es que para muchas personas la rentabilidad es simplemente hacer plata y como si metieran la plata en una bolsa con el símbolo de pesos al banco del tío rico MacPato en las tiras cómicas de Walt Disney y al cabo de un tiempo tienes 2 o 3, 4, 5 bolsas de dinero. Eso realmente no pasa. Eso no pasa y menos en la forma de retribución del dinero en Colombia a partir de las cuentas de ahorro, que bien sabemos podrían llamarse más como cuentas de desahorro dependiendo del modelo que tengas. Solo en las cooperativas, fondos y mutuales, insisto, no en todas, podríamos ver cómo el manejo de esos dineros no depende solamente de la tasa de interés, sino tu beneficio va a estar en función del uso de todo el portafolio que tienen estas organizaciones. Nos está llegando un mensaje justamente del doctor Óscar Olarte, nuestro querido director de Confecop Boyacá. Un abrazo para Óscar allá en Tunja y Boyacá en los campos. Él justamente está diciendo la importancia de incluir en el PCM el proyecto de Vía de los Asociados. Permítame, doctor Óscar, ya que usted está en Confecop y lo tuve yo en la Junta Directiva de Confecop, doctor Óscar, hay un gremio muy querido para mí en mis aspectos, que no hace mucho hizo llegar una propuesta al gobierno nacional diciendo que el curso básico no era importante, que no era relevante o sea, que no era un requisito para crear una cooperativa, como si esto fuera visto como un obstáculo. Yo también quisiera preguntarle a nuestros invitados, amigos y colegas, si ustedes consideran que el curso básico y la forma como está desarrollando el curso básico es un obstáculo o por el contrario, deberíamos fortalecer la educación para proteger el modelo. ¿O es un tema de contenidos? ¿O qué? ¿O qué será eso que estamos hablando de cursos, de formación? Aquí hay una persona que está interesada en cómo ampliar el portafolio y sin embargo estamos viendo que hoy por hoy muchas organizaciones invierten en educación, pero no hemos traducido eso muchas veces en una mejor gestión, en cómo mejorar los elementos de formación de nuestra gente. Yo llevo 5 años desarrollando una metodología de coaching para el sector solidario y les digo, tengo grandes alegrías, pero también me he dado cuenta que nos falta todavía transformar ese metro cuadrado de los ciudadanos y esto tomará tiempo. Pues bien, Ricardo, Colombia, Miguel, no sé si alguno ya tiene alguna respuesta lista para lanzarse al agua y le damos la palabra. Yo quisiera responder muy brevemente sobre 3 preguntas planteadas. Adelante, Ricardo. ¿Puedo? Bueno, primero, en la primera pregunta, ¿cómo recuperar los recursos? Mientras no tengamos un movimiento que respalde al sector, no vamos a lograr nada con el Estado, y no vuelvo a decir lo que hemos dicho muchas veces, que es que los estudios nos dicen que el Estado nunca nos ha parado bolas a partir de hace como 30 años. Entonces, si no hay un movimiento popular, un movimiento social, solidario, popular, que esté detrás de nosotros, no vamos a lograr nunca recuperar nada. Por más senadores que tengamos en el Congreso, por más representantes, no se va a poder. Es necesaria la visión política, pero entendida como movimiento. Segundo, yo creo que sí podemos ampliar el PCM a otras áreas, por eso yo propongo como una pedagogía la cátedra familiar, que es tratar todos los temas que tiene que ver la familia, no solamente los empresariales, no todo, la salud, la educación, el medio ambiente, todo. Porque eso depende un poco de las realidades concretas que valoremos en el caso de las organizaciones. Entonces, para la persona que planteo, yo diría, no, es posible, depende de la capacidad que tengamos de entender a las organizaciones. Para quienes plantean la posibilidad de ampliar el portafolio, yo digo, el portafolio debe ampliarse de acuerdo a lo que está sucediendo en la realidad. ¿Cuáles son los problemas, las situaciones que tenemos que abordar? Y muy rápidamente yo mencionaría la salud, la pandemia, la recesión económica, el cambio climático. Todos esos son los temas. Los temas no solo pueden ser los empresariales, porque el PCM no solo plantea capacitación técnica, plantea formación, entonces el PCM hay que mirarlo con una visión bien amplia. Y para apoyar en las pequeñas y en las más menores con recursos, yo creo que debería existir un apoyo que el gremio y la academia le ofreciéramos a una unidad de servicios que hiciera el trabajo, como lo hizo Indecon, Miguel, hace 40 años, que le diera el apoyo
a las pequeñas cooperativas, a las organizaciones solidarias de desarrollo para poder organizar su plan educativo. Pero como vuelvo y cierro ya aquí, yo creo que la educación como surge es de la misma realidad, de las necesidades que existan y de las capacidades que existan ahí. Gracias, Ricardo. Miguel, una palabra. Gracias, Darío. Miren, la persona que preguntó sobre la posibilidad de incluir otras áreas en el PECEN. Yo aprovecho para leer lo que tenía como características del PECEN. El PECEN tiene que ser de una pedagogía multidimensional, es decir, una pedagogía que aborde toda la vida, como ya lo señalaba Ricardo y Colombia. La vida de la persona, la vida de la familia, la vida de la organización, en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos, y los técnicos también. Entonces, no solamente sería aceptable, sino que es necesario esa parte. Tiene que estar una pedagogía de transformación del diálogo de saberes, que sea movilizadora y que esté basada en la comunicación y finalmente que también sea plural, es decir, que tenga distintas formas. Con respecto a los requisitos, la cultura legalista que hemos creado en Colombia es muy tremenda. Pensamos que la ley lo resuelve todo, que si ponemos una cátedra más, una cátedra menos, que si ponemos unas horas más, unas horas menos, 20 horas, 15 horas, y en eso nos hemos distraído en la cultura colombiana. Yo diría que lo más importante es que haya una decisión de las personas que van a crear una organización para que no solamente dediquen 20 horas, sino para que realmente hagan un proceso educativo de comprensión del tipo de organización, del tipo de empresa y de las exigencias que tiene esa empresa para sacarla adelante. No necesitamos 20 horas, lo que necesitamos son un proceso que dura por lo menos unos 2 o 3 meses, como lo hemos hecho aquí en este territorio. No creamos una organización con 20 horas porque eso va al fracaso, entonces no reúne el requisito interno, cognitivo y emocional para emprender una empresa solidaria con ánimo. Con respecto a la pregunta de Salomón, me parece que el comentario es muy claro. Sin duda que, digamos que la palabra éxito, aunque algunos dicen que no hay que utilizarla, es simplemente resignificarla. El éxito está en que sea capaz la organización solidaria de cumplir la promesa que ella hace. ¿Cuál es la promesa? La promesa de crear justicia, de crear cooperación, de crear democracia, de crear desarrollo sustentable. Esa es la promesa. Y en eso se va a medir el éxito. Y entonces, como señalaba, conectaba Ricardo y comentaba Darío, el éxito está en conectar un proceso social, empresarial, cultural y político con un desarrollo empresarial sustentable a largo plazo. Y finalmente, Oscar señalaba lo del proyecto de vida. Sí, de acuerdo. Es que la comunidad solidaria es una comunidad de personas y ojalá los cooperativistas tuviésemos la capacidad para atender y entender y apoyar los proyectos de vida de cada uno de los asociados. Por ahí va un buen camino para el desarrollo. Finalmente, Omaira preguntaba cómo empezar con los pequeños. Las pequeñas organizaciones no tienen otro camino, no tenemos otro camino que asociarnos, a articularnos y articularnos en torno, en este momento, por ejemplo, a la unidad administrativa, a las fundaciones de las organizaciones solidarias, a algunos organismos que están desarrollando la economía solidaria, asociarnos, ¿para qué? Para desarrollar campañas, para hacer unos procesos que nos permitan crecer en el diálogo de saberes, en el diálogo de nuestras experiencias. Aquí en estos días hemos tenido encuentros en este territorio sobre manejo comunitario del agua, manejo de los medios comunitarios, mercado de proximidad y la gente genera muchas y muy bonitas ideas y ahí se hacen procesos de autocapacitación. El único camino es la articulación y la construcción de una ciudadanía solidaria políticamente. Yo me asusto cuando decimos que el gobierno no nos atiende,
pero es que el gobierno no nos atiende porque está atendiendo otros intereses que sí le hablan al oído y que tienen intereses económicos y poderes políticos muy fuertes. Nosotros no podremos hablar con dignidad y con capacidad de incidencia mientras no tengamos una capacidad política y una capacidad articulada para hacer el trabajo que tenemos que hacer de lograr que el Estado cumpla la Constitución, que el gobierno cumpla nuestro Estado de Constitución, que es el apoyo y la protección de la economía solidaria. Bien, Ricardo. Miguel, gracias a ti. Nos quedan unos minutos y no ha hablado Colombia. Yo quiero resaltar que Ricardo y Miguel han abordado buena parte de las preguntas y le voy a agregar una pregunta a Colombia porque han seguido llegando preguntas y además todas muy interesantes. Nos llega una pregunta de Gabriel Parrado Durán. Dice así, doctora Colombia, si quieres, habilitando tu cámara y tu micrófono. ¿Por qué no darle un tanto de apertura al PSEM, al Proyecto Educativo Social Empresarial? Y además tiene que ver con lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Y manejar temas más prácticos para la vida, para el emprendimiento empresarial y el desarrollo humano, socioeconómico de las regiones, y que está acorde con las necesidades de los asociados de nuestros sectores y conectados con la dinámica nacional. Creo que, de hecho, por lo que hemos escuchado a Miguel, sobre todo cuando leemos la génesis del PSEM, esto que está planteando Gabriel es justamente lo que pretende un PSEM. Ahora, muchas personas, digamos, como no lo han practicado, no se han dado cuenta de la importancia, tal vez han manejado el tema educativo un poco por el sentido común, pero esta reflexión nos pone, Colombia, a hablar del tema. Así que te escuchamos, Colombia. Sí, me parece que Gabriel toca varias dimensiones de todo lo que hemos querido transmitir y de lo que es en esencia un proyecto educativo institucional o un proyecto socioempresarial. En la medida que se buscan competencias para el ser, digamos, el ser, o sea, atraviesa todas las dimensiones de la vida y se espera que el ser, a través de ese ejercicio de proposición colectiva, se activen ciudadanías que entienden ese vínculo entre la solidaridad y el desarrollo. A través de esas ciudadanías activas se activa la incidencia, que es un tema que tú mencionaste, Darío, que es clavísimo en eso. Hay que tener un criterio político para iniciar todos estos ejercicios de configuración y de construcción de organizaciones y de vivencia de la economía social y solidaria. También activa dimensiones del saber, y eso implica conocer el sistema de la economía solidaria, yendo más allá de las formas jurídicas, sino a la vivencia crítica de formas de producir, de consumir y de distribuir productos y servicios a través de lo colectivo, de ayuda mutua, la solidaridad, la autogestión. Y finalmente, el hacer. Entonces es ese hacer a través del emprendimiento, y es un emprendimiento que no es aquí como una idea que surge espontánea, sino que reconoce las necesidades de las regiones, las actividades ya existentes, y ojalá se conecte con esos procesos de integración que hay. De manera tal que ahí se refuerzan algo que dice Ricardo muy bonito, que va desde lo íntimo, o sea, un proyecto educativo que funcione, impacta lo íntimo, y más allá de lo nacional, que dice el amigo que pregunta, también lo global. En este momento hay la posibilidad de hacer las miradas hacia el territorio y hacia lo global. Y reitero la posibilidad de hacer a través de la vivencia de estos proyectos incidencia para que el bienestar que se logra en las organizaciones vaya a las comunidades y por ende a la sociedad. Excelente, excelente, Colombia. Como siempre, me encanta tu capacidad de síntesis. Yo quiero resaltar varias cosas de lo que ustedes han dicho hasta este momento, además porque han seguido llegando más preguntas, pero por factor tiempo no la vamos a lanzar en este momento. Sin embargo, voy a tratar de recoger lo que ustedes han dicho y tratar de resolver algunas de las últimas preguntas que llegaron. Nos pregunta Gloria Almeida, que es miembro justamente de la red Unicosol,
trabajó con la Universidad de Georgetown y hoy está vinculado justamente a la Universidad de San Gil, y es cómo poder vincular a los estudiantes en los procesos del PCEM. Es una pregunta que voy a tratar de resolver un poco desde la práctica, y también nos llega una pregunta que me llama mucho la atención, llegó por redes sociales a la unidad administrativa, es Alonso Álvarez Mesa, y es metodológicamente cómo debe involucrarse el PCEM en el plan de desarrollo, el plan nacional de desarrollo, lo que entendemos con la pregunta, o sea, cómo vincular esto al plan nacional de desarrollo. Entonces, voy a aprovechar que tengo el rol de consejero nacional de planeación para juntar un poco esto como si fuera un Lego. Vean, recordemos lo que han dicho hasta ahora Ricardo, Colombia, Miguel. El PCEM es un documento que se debe entender como un instrumento de gestión. Ojo, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Pero es una recomendación que desde hace más de 20 años existe para las organizaciones de la economía solidaria, que vincula no solamente la formación en economía solidaria, principios, valores, doctrina, herramientas financieras de la economía solidaria, sino que además está invitando a formar a los asociados, a sus directivos y directivas, a sus empleados, en esas habilidades prácticas, en ese saber hacer y saber ser, en ese saber cooperar que invita al modelo solidario. Ahora, si usted no lo ha hecho durante 20 años, pues muy seguramente que ha hecho muchas cosas bien, pero le digo de una vez con toda confianza y seguridad, pudo haberlas hecho mucho mejor, porque va a ser muy difícil organizar un plan de desarrollo con unas metas si no tiene la gente preparada para esas metas. Y lo que le va a decir qué necesidades tiene en ese proceso de formación y educación va a ser en buena medida el plan de desarrollo de su organización. Ahora bien, todo plan, todo proyecto de desarrollo, toda planeación estratégica de la organización debe estar en una visión macro, meso y micro. Y a nivel macro y micro y meso, pues una herramienta fundamental son los planes de desarrollo que hay tanto a nivel nacional como a nivel territorial o a nivel municipal. ¿Eso qué implica? Implica que usted gerente, usted consejo o junta, usted comité de educación, usted junta de vigilancia, dependiendo de si cooperativa, fondo, mutual, estén preparados y lean cuáles son las metas, para dónde va el país, para dónde va el sector y sobre todo cuál es ese deseo que tiene la organización de convertirse de poder llegar a ser eso que tanto se pretende. Una clave aquí es la coherencia. Entonces retomamos lo que planteaba el maestro y amigo Salomón, que no está aquí en la sala, pero está desde redes siguiendo. Lo mismo que decía Oscar Olarte desde Boyacá. Aquí hay que entender el modelo solidario como un modelo que es diferente al modelo del gran capital, que parte de ese proyecto de vida, pero que invita a que el ciudadano sea consciente de su rol de emprendedor, de ciudadano autónomo y que entienda además su rol político. Es importante entonces tener esa visión macro, esa visión micro y esa visión meso para que los planes de desarrollo desde la organización reconozcan ese plan territorial o nacional de para dónde vamos, y eso asimismo nos lleva a plantear unos proyectos, planes, programas, indicadores, metas que se van a convertir en un PCEM, digamos completo. Yo entiendo que muchos comités de educación han hecho durante tanto tiempo X documentos que dicen esto es lo que queremos hacer, esta es la plata que le estamos pidiendo a la organización para lograrlo. Bueno, esto es una lista digamos como de deseos, una lista de mercado, pero no es propiamente un PCEM. Si integramos los principios, valores, esa doctrina que nos fortalece y nos diferencia en el mercado, vamos a poder tener unos PCEM acordes a la realidad. Nos queda exactamente 2 minutos para cerrar lo siguiente. Vean, nos queda de todos modos un tema abierto, es el tema de la acreditación. Estamos, por un lado, escuchando que hay organizaciones que dicen la acreditación sí, pero necesitamos incluir contenidos, incluir nuevas metodologías. No queremos solamente conceptos de la ley 454, el 98, hablar de un FONES que ni siquiera en la práctica ha existido, sino entender cómo fortalecer ese emprendimiento del sector, ese emprendimiento de nuestras organizaciones, de nuestros asociados. Eso por un lado. Pero por otro lado, gente que dice, hombre, este modelo de acreditación hay que ver cómo le metemos mayor participación, y para eso está la academia, para eso están los gremios, para eso está la gente que durante tantos años se ha dedicado al trabajo, y es una invitación que estamos haciéndole desde la unidad y la corporación Reúnicosol a todo el sector para que sume y aporte y le haga llegar justamente a estos escenarios de participación las ideas, los proyectos, los comentarios, las sugerencias, cómo plantear un mejor curso básico, o si el curso básico les parece que de pronto podría ser otra cosa. No hablemos de curso básico, hablemos de otra cosa. Es el momento histórico del país para replantearnos esta educación solidaria, y los maestros Dávila, Fajardo y con la doctora Colombia Pérez, la maestra también Colombia Pérez, pues han sentado unas bases maravillosas
además porque este programa va a quedar grabado y ustedes lo van a poder ver posteriormente. Es un tema que da para hablar horas y horas y participar e invitar a muchas más personas para hablar de esto. Podríamos crear un seminario solamente de esto, pero yo necesito parar acá para dar la palabra a los invitados para que se despidan y den algunas palabras de cierre, no sin antes invitarlos nuevamente a esos puntos de conexión solidaria que nos ha invitado la unidad para la actividad que tendremos este próximo 9 de octubre, en donde a través de los espacios que ellos han creado y el correo conexionsolidaria@orgsolidarias.gov.co ustedes podrán estar haciendo entrega de ese formulario de registro que ustedes han estado recibiendo hoy. Entonces, paro acá, ya son las exactamente, ahí está, ahí lo tienen ustedes, pueden llenar, pueden completar, pueden tomar la foto y completar esa información. Ahí lo están viendo en pantalla. Entonces, cierro acá para dar la palabra en el mismo orden en que dimos el inicio. Primero va la doctora Colombia, el doctor Miguel, el doctor Ricardo, y cerraríamos esta actividad para cerrar muy puntuales a las 5:30 hora Colombia, y si se anima el doctor Rafael, unos 30 segundos también para cerrar el puro final. No es más de mi parte, Darío Castillo Sandoval, me despido enviándoles un abrazo solidario a todos y todas. Colombia, te escuchamos. Nada, importante espacio. He estado también siguiéndolo por otros lados y hay un gran movimiento en las redes, mucho interés en el tema. Sin duda hay que seguir trabajando y yo creería que es en este momento donde debíamos como reactivar esa iniciativa que hay de un movimiento pedagógico solidario que podemos impulsar para fortalecer todo este proceso. Mucho por hacer, pero también un camino recorrido muy importante donde hay que recuperar todas esas experiencias y ponerlas al servicio de los que están iniciando procesos. Y siempre con los jóvenes de la mano en conexión generacional. Gracias, Colombia. Maestro Miguel, y de paso a ver si le respondes a la doctora Gloria Almeida la pregunta sobre los estudiantes que ya también retomó Colombia. Aprovechemos este espacio. Gracias Darío y muchas gracias Gloria por la pregunta. En realidad, uno de los desafíos que tiene las empresas de economía solidaria en este momento en el país es el trabajo intergeneracional. Sin duda, sin duda. Hay que hacer trabajo como decía Ricardo, con la familia, con los niños, con los estudiantes, con los jóvenes, para irlos vinculando en unas experiencias prácticas de economía solidaria. Sin ese concurso perderemos el tiempo. Y nosotros, como la acreditación, ¿dónde está? En que nosotros proponemos cuál es nuestra calidad y ya la tenemos más o menos definida, proponemos nuestra calidad y buscamos que esa calidad tenga legitimidad en la sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos. No organizaciones que estén desteñidas, sino que hagan todo el esfuerzo para ser diferentes al modelo hegemónico que impera en nuestro país. Y un saludo para todos quienes han participado en este encuentro y me sumo a la propuesta de Colombia. Yo me lleno de esperanza porque hay posibilidades de hacer mejor articulación en los territorios para lograr que haya PECEN territoriales, PECEN en los territorios que vayan construyendo escenarios de vida vinculados a los planes de desarrollo y a los planes de vida en cada territorio. Gracias Darío, gracias Rafael por la invitación. Gracias Miguel por tu cierre. Ahora vamos a darle la palabra a Ricardo, pero le tengo una noticia a Ricardo además para ambientar el cierre. Hay un amigo que está en Antioquia, en Medellín. Él es Miguel Ángel Restrepo Brandt, hoy vinculado con FECOBA Antioquia. Hace 16 años cuando trabajaba yo en Dan Social, me lo encontré cuando él trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social, si mal no recuerdo. Miguel Ángel, un abrazo para ti. Miguel Ángel está diciendo que a veces crear estos PCM es complejo, que si hay una manera sencilla. Pues justamente, Miguel Ángel, este espacio es para esto. Es una propuesta que ya escuchaste de Colombia, de Miguel, de Ricardo. La idea es que podamos replantearnos y repensarnos un PCM acorde a la realidad, acorde a nuestras necesidades territoriales, sectoriales, y por supuesto cada organización tendrá en su propia naturaleza la necesidad de adaptarlo y de hacerlo. Y esto tiene que ser sencillo, fácil de entender, pero coherente con nuestra propuesta. Ricardo, tu cierre, pero quería mencionar esto que dijo Miguel Ángel porque de pronto te sirve para lo que vas a decir. Ok, gracias. Bueno, primero agradecer pues este espacio para poder plantear las cosas. Voy a ser muy concreto en 3 puntos. Primero, creo que nos falta un espacio donde podamos exponer claramente, en el caso nuestro, con Darío hemos trabajado, una propuesta concreta de cómo hacer un PCN sencillo. Pero entiendo un PCN
como un proceso continuo de formación y capacitación. Y ahí daría salida al tema de necesitamos un curso básico, sí, un curso básico que dura toda la vida y que debe partir de la experiencia concreta de cómo se monta la empresa, ¿sí? Nada de que son, mire, yo por primera vez estoy tomando un curso básico y digo, sí, es útil, pero creo que a veces nos quedamos en otras cosas que son, el curso básico es cómo, y en eso más de la gente práctica que hay en el sector nos lo ha enseñado, cómo se hace la cooperativa, cómo se hace un estatuto, etcétera. Entonces toda la vida, entonces es un proceso continuado. Y tercero, creo que para responderle a Gloria, la Javeriana durante 15 años tuvo lo que llamábamos el semestre social, un semestre en todas las carreras donde el estudiante tenía que desplazarse hacia la realidad. Nosotros, Darío es producto de ese semestre social, tuvimos en el sur de Santander, en las cooperativas, grupos de estudiantes de varias carreras, sentados 4 o 5 meses. Ahí aprendieron qué es cooperativismo, sin cursos básicos, cómo se vive la cooperativa, qué hace la cooperativa, cómo es la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, articular. Ojalá volviéramos todas las universidades a tener coordinados, ahí sí cierto, parte del PCM, en una acción de todos los estudiantes presentes en los sitios, ayudando a las cooperativas pequeñas, organizaciones pequeñitas, a poder montar su proceso educativo, apoyarlos en ese proceso del qué hacer la organización. Eso sería un poco lo que yo creo que necesitamos otro espacio para hacer una presentación práctica, concreta, de qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Ricardo, muchas gracias. Colombia, muchas gracias. Miguel, gracias. Aquí nos siguen llegando comentarios. Yo solamente quiero, para dar la palabra a Rafael, a la unidad, agradecerles. De verdad, yo sí creo que hay una necesidad en Colombia de poderse replantear justamente los contenidos, las metodologías, el para qué esta educación. Y creo, mi doctor Rafael, que todo lo que hemos escuchado acá, las preguntas, que además son un montón, el tiempo no nos da para poderlas resolver todas, nos dan la pista de qué es lo que queremos. Yo voy a decir algo, es una infidencia. Hace 16 años, cuando ya no era DANCOP, sino era DANSocial y se redujo la nómina, nos pusieron a todos los funcionarios a evaluar los documentos que se enviaban al entonces DANSocial pues por el procedimiento de acreditación, porque había más de una entidad interesada en vender estos cursos básicos, estos cursos de educación solidaria. Yo me acuerdo de la gran preocupación que había y era, oiga, estamos ante la posibilidad de que haya gente que quiera vender certificados, que se haga como un cartel oscuro de venta de certificados, y de hecho, sabemos que en algunos momentos se ha dado. La educación no puede ser vista como un prerequisito, es decir, en la práctica entendemos que sí, pero necesitamos recuperar la visión holística de una organización que se enfrenta a un mercado capitalista, rentista, individualista, egoísta, que juega al codo invisible permanentemente, y cómo poder ser coherentes en ese escenario. Solamente la educación solidaria, y en eso quiero agradecer y felicitar la labor que ha tenido el gobierno, en su momento el DANSocial, hoy la UAEOS, por creer en esto, porque otra entidad hubiera dicho, ¿sabe qué? Para mí no es necesario, ¿sabe qué? Cierre esto. Ni siquiera la educación es importante. Yo quiero reconocer ese trabajo, Rafael, porque el equipo de trabajo de la unidad administrativa fueron mis compañeros hace ya 16 y 15 años, ¿de acuerdo? Pues creen en esto y siguen trabajando en esto. Pero necesitamos unir esfuerzos, Rafael, porque esto es de todos, con todos, por todos y para todos. Rafael, muchas gracias. Aquí terminamos, te escuchamos para cierre. Bueno, pues muy complacido, darle las gracias a Colombia, a Ricardo, al profe Fajardo, bueno, a Darío y a todas las personas que se han conectado desde diferentes partes del país y obviamente algunos invitados en el extranjero. Esto es lo que queremos trabajar nosotros. Esto es lo que quiere la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que de acá se construya un país, se generen oportunidades, que la gente entienda que a través de la economía solidaria hay muchas oportunidades y que nosotros tenemos que brindárselas. ¿Cómo? Con la academia como un aliado estratégico. Ese es, enhorabuena, el convenio que hicimos con Icosol para que empecemos a profundizar un poco más en esto, trabajemos de la mano con ustedes en la construcción de estas herramientas que se vienen ahora, alinearlo con otros instrumentos que hemos promocionado, entre esos la Ley de Compras Públicas Locales, que para el criterio de algunos expertos en economía dicen que esto es una reforma rural, porque es permitir que los campesinos de manera directa accedan a casi 1 billón de pesos sin intermediación. Pero este trabajo lo tenemos que hacer, como dice el profe Ricardo, comenzar a utilizar a estos muchachos de las universidades, voluntarios que ya sean profesionales, que de pronto también estén en tiempo de pensión y que quieran colaborar, para darle la mano a estas pequeñas organizaciones y llevarlas a lo que queremos todos,
a un cambio del país, a que haya inclusión, a que haya equidad, a que entre todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando y los que no pudieron participar porque de pronto no les llegó el link o algo así, hagan parte de la construcción de herramientas que permitan la inclusión social, la equidad. No me queda más que dar las gracias a todos. Sé que nos pasamos 12 minutos de lo que habíamos acordado, Darío, pero valía la pena escuchar a estos expertos, a estos maestros que están acá hablando sobre economía solidaria, sobre el destino de la educación de la economía solidaria, y a todos darles las gracias por estar conectados hasta este momento. Pues sé que hemos tenido bastante personas conectadas, abusamos de su tiempo, pero valía la pena. Muchas gracias, Ricardo, profe Miguel Fajardo. Colombia, muchas gracias por tu aporte y tu colaboración y haberte preparado para esto, y a Darío por haber hecho esta intermediación, a nuestro equipo técnico por habernos colaborado de esta manera eficiente, y vamos para adelante todos. Adelante todos. Un abrazo solidario. Muchas gracias. Agradecemos su participación en los foros Conexión Solidaria. Recuerde que este es un espacio de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para fortalecer al sector solidario en Colombia. Esperamos sus comentarios, inquietudes y sugerencias de nuevos temas en el correo electrónico comunicaciones@orgsolidarias.gov.co. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la programación de nuestros foros, información sobre nuestro trámite de acreditación y servicio al ciudadano. Foros Conexión Solidaria, más cerca de la gente.